te glorifiquen, pero también para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, que esta palabra quede implantada en nuestros corazones y comprendamos el gran amor que tú nos tienes, pues nos has proveído, Señor, de tu presencia para poder caminar en tus caminos. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu nos guía de tal forma que sentimos tu presencia entre nosotros. Bendícenos, Señor, y condúcenos por medio de tu palabra, y que nuestro corazón rebose de alegría, Señor, porque tú has prometido y tú has cumplido, Señor, y ahí eres fiel y eres verdadero, Padre eterno. Ayúdame, Señor, a ser ese expositor de tu palabra de tal forma que nuestros hermanos entiendan el propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a los presentes como también a los ausentes, aquellos también que nos han visitado por primera o segunda vez y están, Señor, en esos lugares, en esas bancas. Te rogamos que así como tú los has traído, también toque su corazón y siga, Señor, transformando sus vidas. Te rogamos, si hay una petición especial en su corazón de aquellos que se han acercado por primera o segunda vez, Señor, inclina tu oído, Padre. Muéstrales tu poder, como lo hemos visto desde el principio hasta este momento de nuestros días, Padre eterno. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Vamos a también esperar que nuestros jóvenes pasen a sus lugares. Vamos a pedir a nuestros niños, ¿verdad?, que tendrán clases, hermanos, también que pasen a sus lugares. Y vamos a tener la palabra de nuestro Dios hoy, hermanos, en nuestros labios. Vamos a compartir parte de lo que es y seguirá siendo la misericordia de Dios para nuestras vidas. Hoy, hermanos, estamos iniciando también un año en el cual, hermanos, estaremos trabajando como iglesia, donde también nos hemos proyectado a metas, hermanos, que podamos cumplir con el favor de Dios. Hay algunos hermanos que se han quedado tal vez en algún departamento, pero creemos que trabajarán en diferentes áreas. Como iglesia, hermanos, como hermanos también en la fe, miramos que comenzamos un camino en el cual el Señor nos va llevando paso a paso. Y miramos, hermanos, que tenemos metas que el Señor nos ha provisto y hemos mirado la mano de Dios. Pero hoy, hermanos, como se le dijo a Abraham, unas palabras para su vida. A Abraham se le fue dicho, hermanos: sal de tu tierra y de tu parentela, y te haré una nación grande. Sal de tu tierra y de tu parentela, y te conduciré a un lugar donde fluye leche y miel. Así también, hermanos, miramos que Moisés caminó con Dios. Miramos que hombres de la fe, hermanos, trabajaron en la obra de Dios. Moisés, hermanos, emprendió un camino. El Señor lo escogió desde allá donde estaba cuidando el rebaño. El Señor, hermanos, habló con él. Y miramos que lo estaba preparando y lo estaba capacitando para que el pueblo fuera conducido por medio de Moisés. Miramos que Moisés sale de Egipto, hermanos, y emprende un camino hacia el desierto. ¿Y cuál era el propósito del caminar de Moisés, hermanos? Cumplir con la promesa que a Abraham se le fue dicho: sal de tu tierra y sal de tu parentela, y te conduciré a un lugar que fluye leche y miel. Miramos entonces, hermanos, a Moisés en el proceso y en el caminar del desierto. Hermanos, miramos también las implicaciones que tuvo el pueblo de Dios para poder llegar a la tierra prometida. Miramos aquellas implicaciones, hermanos, que surgieron en el camino. Y probablemente, hermanos, a nosotros tal vez
vez se nos presenten diferentes dificultades en el camino y en el trabajo de la obra del Señor. Miramos, hermanos, que algo muy significativo del trabajo y la obra de nuestro Dios con la presencia de Moisés. ¿Cuántos creemos, hermanos, que la presencia de Dios y su acompañamiento estará con nosotros en todo lo que emprendamos? Amén, hermanos. Hemos hecho planes de trabajo, tenemos propósitos como iglesia, como departamentos, pero si algo estamos seguros, hermanos, es que la presencia de Dios estará con nosotros. Miramos, hermanos, que para llegar a la tierra prometida había implicaciones para poderla poseer. Y una de ellas, hermanos, lo más importante para poder llegar y para poder ver la tierra prometida, una de ellas es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible creer que hay un lugar que nos espera. Como departamentos hemos emprendido planes de desarrollo, de trabajo, pero si no tenemos fe que el Señor lo pueda hacer, en vano, hermanos, trabajamos los que la edificamos. Otra cosa también que miramos de las implicaciones para entrar en la tierra prometida fue la obediencia. La obediencia incondicional, hermanos. Una obediencia que no dependía del lugar, de la comodidad donde se encontraba. Pero también miramos que el pueblo de Israel enfrentaba implicaciones de incredulidad. Esa incredulidad, hermanos, que a veces nos hace detenernos. ¿Será posible que podamos alcanzar la tierra prometida? ¿Será posible que podamos cumplir con nuestros proyectos como iglesia? Miramos, hermanos, que la incredulidad, ¿verdad?, hace que la iglesia, el pueblo, frene ese trabajo. Pero también hay otra cosa, hermanos, que se enfrentó el pueblo de Dios al salir de Egipto, hermanos, y cuando Moisés manda recorrer la tierra, mandaron a ¿cuántos, hermanos? A 12 de los príncipes, ¿verdad? Y de esos 12, hermanos, ¿cuántos tuvieron buenas noticias? Solamente 2 tuvieron buenas noticias. Porque sin duda, hermanos, miramos que también aquellos hombres tenían miedo. Y una de las implicaciones, hermanos, que se tienen en nuestros proyectos es el miedo. ¿Será que lo voy a poder hacer? ¿Será que tengo la capacidad de realizarlo? ¿Y será que si los hermanos no me apoyan, qué voy a hacer yo? Miedo a los desafíos. ¿Será que ellos tenían desafíos, hermanos? Sí, cuando Moisés manda a recorrer la tierra, aquellos hombres que iban a mirar el lugar, miramos que 2 venían con buenas expectativas. Y de los demás, de los 10 hermanos, todos tenían temor. ¿Cuál era el temor, hermanos? Porque había hombres grandes, hombres gigantes que poseían las tierras. Pero el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y sal de tu parentela. Y Moisés también, hermanos, sin duda Dios lo escogió para guiar a su pueblo a esa tierra que fluía leche y miel. Pero miramos entonces que el miedo puede ser una de las implicaciones que nos impidan realizar nuestro trabajo. Y hermanos, sin duda, yo creo que a más de alguno de los que estamos como directores pudo haber dicho: hermano, no sé ni por dónde voy a comenzar. Soy el director de, ¿dónde está nuestro hermano? Pre-renovación, nuestro hermano Bruno. Y ahora, hermanos, ¿en dónde me metí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero sé que el Señor me escogió, porque Dios, hermanos, no nos escoge por nuestras capacidades, sino por lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando David, hermanos, se escogió ser rey, recordemos que no fue uno de los primeros, sino que el padre de David consideró a sus hijos los más grandes, los más hermosos, los más presentables. Pero Dios, hermanos, estaba mirando el corazón de David
estaba mirando el corazón de David. Incluso el profeta Samuel dijo: Señor, ¿es este que va a ser el rey? Dijo: no, no lo es. Porque nosotros, hermanos, juzgamos y miramos las capacidades de cada uno y decimos: este tiene la capacidad. Pero tal vez el corazón no está dispuesto. Y Dios estaba mirando, hermanos, que también en el caminar, en el proceso para poseer la tierra prometida, hay implicaciones, hay miedo, hay incredulidad. Las implicaciones, hermanos, pero hay algo que sí sabemos, que la presencia de Dios es la clave para toda culminación. Miramos entonces, hermanos, las implicaciones. Miramos cómo Josué y Caleb, miramos a Josué y a Caleb, miramos cómo frente a Josué y Caleb, cómo la desobediencia, hermanos, trajo también que el pueblo caminara ¿cuántos años más en el desierto, hermanos? 40 años más para poder poseer la tierra, hermanos. Implicaciones claves que tenemos que considerar, hermanos: la fe y la confianza total en Dios. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos confianza? ¿Será fácil, hermanos, tener fe, tener confianza? Vamos a mirar lo que dice Números capítulo 14. Si hay un hermano que le pueda dar lectura en Números capítulo 14, verso 6, yo leeré el resto, ¿no? Amén, hermano. Adelante. 14, verso 6. Números 14, 6 nos dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Sigo, hermano? El 7, hermano. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Amén. Solamente ahí. Hermanos, miramos aquí a Josué y a Caleb, ¿verdad? Que de quienes ellos habían ido a reconocer la tierra. ¿Cómo miraban la tierra, hermanos? Buena, reconocieron la tierra que era buena en gran manera. Pero miramos anteriormente, hermanos, que Josué y Caleb rompieron sus vestiduras. ¿Cuál era la razón por la cual Josué y Caleb habían desgarrado sus vestiduras, hermanos? Porque habían escuchado aquellos 10 con miedo, con temor de malas noticias para poseer la tierra prometida. Y entonces en el verso 7 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciéndoles: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Tal vez, hermanos, cuando nosotros nos enfrentamos, hoy nuestro hermano Wilfredo nos enseñaba a mirar con diferente perspectiva las cosas, como lo hacen los evangelios. Para unos, hermanos, eran hombres gigantes, hombres probablemente que podían vencer al pueblo. Pero miramos que Josué y Caleb nos dice así en el verso 8: si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Y cómo se come el pan, hermano? Facilito, ¿verdad? Quiero compartirles que el domingo, miramos cómo es que, hermanos, cómo lo estaban mirando Josué y Caleb. Dice que lo miraban como a pan que iban a poderse devorar fácilmente. Y a veces nos comemos hasta 2 panes, ¿verdad? Porque no nos llenamos.
¿Desde qué forma, hermanos, estaban mirando la situación Josué y Caleb? Pero probablemente hay alguien que dice, hermanos, no se va a poder. Hermanos, no creo que me apoyen. Hermanos, creo que no lo vamos a poder lograr. Y hermanos, Josué y Caleb rompen sus vestiduras y dicen, hermanos, no es posible. Porque el Señor, hermanos, ya tenía algo prometido, tanto para los antepasados como para ellos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. No se rebelen contra la promesa de Dios. Hermanos, nosotros creemos, dice la palabra, que cuando nosotros somos bautizados, somos guiados por medio del Espíritu Santo, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro se lo dijo, ustedes tendrán ese regalo, ese don que es el Espíritu Santo, y el Señor Jesús dijo, yo me iré, pero dejaré a un consolador, a un guía que estará con vosotros, y ese es el Espíritu Santo, el Espíritu y el poder de nuestro Dios obrando en nosotros. Hermanos, Dios no nos ve por las capacidades que podemos hacer, sino por lo que Él hace en nosotros. Entonces miramos, hermanos, que hubieron implicaciones para poder llegar a la tierra prometida. Dice así, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se apartará de ellos, y nosotros, esta Jehová, no los temáis. Entonces, toda la multitud habló de qué, hermano. ¿Qué quería hacer el pueblo con Josué y Caleb? Hermanos, ¿por qué razón? ¿Cuál era la razón por la cual iban a ser apedreados Josué y Caleb? ¿Acaso estaban diciendo algo equivocado? ¿Acaso estaban mirando diferente que aquellos 10 y el pueblo completo? Josué y Caleb dijo, a estos los comeremos como a pan. Pero el pueblo, hermanos, Josué estaba confiado, Caleb estaba confiado de que Jehová iba a cumplir lo que había prometido. Pero el pueblo, ¿qué quería hacer contra ellos? Apedrearlos, hermanos. ¿Será que puede llegar a pasar entre nosotros, hermanos? ¿Podemos apedrearnos nosotros mismos como pueblo de Dios? Podría ser que alguien diga, hermano Gamaliel, usted está por allá direccionándonos, pero no, ahí no es, hermano. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Moisés murió? El pueblo lloró por Moisés. Después el Señor levanta a Josué y les pone, y miramos que más adelante Josué dice, ¿sabe que el pueblo siempre se rebelaba contra Jehová? Porque Josué le dijo, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Ustedes decidan a quién quieren servir. Si quieren servir a los amorreos, a los pueblos, si quieren servir a Baal, pues sirvan a Baal. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren ir, vayan, háganlo. Hermanos, hay implicaciones para llegar a la tierra prometida. Una de ellas, hablamos acerca de la incredulidad. Hemos leído en la palabra, hemos meditado en la palabra, pero el apóstol Santiago nos dice, hermanos, no seamos oidores de la palabra, sino seamos hacedores de la palabra. No es lo mismo decir tenga fe que vivirlo. Necesito tener fe. Y eso lo compartía con nuestro hermano Gavino. Y le decía, hermanos, cuando yo estaba en el hospital con la niña, no es lo mismo cuando yo le decía, hermano, tenga fe. El Señor lo va a levantar. Que ahora decirle al Señor, Señor, tengo fe, porque sé que tú lo vas a hacer. Tengo confianza que tú lo vas a hacer. Porque estás viviendo ese proceso. Y miramos entonces, dice que el pueblo, hermanos, en el verso 10, entonces toda la multitud, o sea, no quedó ni uno, sino que toda la multitud se levantó para apedrear a quién? A Josué y a Caleb. Porque su mirada estaba hacia dónde, hermanos. ¿Hacia dónde estaba la mirada de Josué y Caleb? Hacia la tierra prometida que el Señor les había
dado. Les había. ¿Por qué será que el Señor no destruyó en ese momento al pueblo? Todo el pueblo se abalanzó contra Josué y Caleb. Dijo: no, están equivocados. ¿Cómo vamos a ir a la tierra donde nos espera la muerte? No, están equivocados, no podemos. Va en contra de la lógica, ¿verdad, hermanos? Si usted ve allá el mal, ¿qué dice? Pues me aparto, ¿verdad? Mejor, más bien, como dice el dicho, que digan que aquí corrió, que aquí quedó, yo me voy. Y eso es lo que dijo el pueblo. Se abalanzaron contra Josué y Caleb, verso 11. Vamos a leer al verso 11. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me irritaré de este pueblo? Wow, hermano, realmente el Señor, ¿qué es lo que espera de nosotros, hermanos? Que creamos, tengamos fe, que tengamos confianza total, no importando las circunstancias que estemos viviendo. Creer en el plan de Dios, no teniendo miedo a lo desconocido, como lo hizo Josué, como lo hizo Caleb, de la diferencia de la mayoría del pueblo, hermano. Solo 2 hermanos miraban de una forma que tenían fe en Dios. Miramos entonces el miedo y miramos la incredulidad. Pero, hermanos, la pregunta: ¿cómo queremos ser nosotros? ¿Queremos ser como el pueblo? ¿O queremos ser como Josué o como Caleb? Entonces miramos que también una de las implicaciones para entrar a la tierra prometida era la obediencia. ¿Será importante ser obedientes, hermano? ¿Será importante vivir en santidad? Hermanos, para poseer la tierra necesitamos ser obedientes al mandato del Señor. ¿Dios exige obediencia, hermano? ¿O Dios no exige obediencia? ¿Dios le exige santidad? ¿O podemos hacer lo que queramos? No, hermano. Y esto, hermanos, va como iglesia, vivir en obediencia, pero también en la parte individual. ¿Cómo soy yo obediente a mi Señor? ¿Cómo yo me santifico como iglesia, pero también me santifico para mi Dios? Dios exige obediencia. El pecado individual afecta a toda la comunidad de la iglesia. Hermanos, ¿creen que el pecado afecta a la comunidad de la iglesia? Sí, hermano. ¿Creen que eso afectó también al pueblo para poder obtener la tierra prometida? Sí, hermanos, el pecado de uno afecta a todo el pueblo. Créanlo. Y esto, algo que nuestro hermano siempre lo ha dicho, hermano Matías: una fruta, una manzana podrida, ¿qué va a pasar, hermano? Va a afectar a todos. El pecado, hermanos, afecta a toda la comunidad. Y esto puede hacer que también nos detenga para entrar a la tierra prometida. Entonces el Señor demanda obediencia, demanda santidad, tanto como iglesia, tanto individual. Y miramos, hermanos, que la santificación de cada persona como iglesia es necesaria para experimentar la presencia de Dios y las maravillas de Dios. Si usted, hermano, se santifica, vamos a mirar la presencia de Dios obrando en nuestras vidas y en la comunidad de fe. Pero si nosotros, hermanos, descuidamos la obediencia, descuidamos la santificación, hermanos, esto va a traer implicaciones para entrar a la tierra prometida. Hermanos, a veces pensamos que el Señor está muy lejos para que pueda vernos. No, hermanos, el Señor está muy cerca. Miramos entonces. Vamos a ir a Josué capítulo 3, verso 5. A un hermano, una hermana que le pueda dar lectura. Josué capítulo 3, verso 5. Dice: y Josué dijo al pueblo:
santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. ¿Qué es lo que pide Josué, hermanos? ¿Qué es lo que Josué pide al pueblo? Santificaos, porque mañana maravillas hará Jehová entre nosotros. Hermanos, cuando nosotros nos santificamos, cuando nosotros nos apartamos, nos consagramos para Dios, vamos a poder ver las maravillas de Dios. No solamente en nuestra vida personal, sino también en la comunidad de la iglesia. Pero si también miramos, hermanos, que, hermanos, somos desobedientes, no nos santificamos, vivimos en pecado, crea que también esto va a afectar, hermanos, en la comunidad de la iglesia. Vamos a leer Miqueas capítulo 7, verso 19. Otro hermano que le pueda dar lectura. En Miqueas capítulo 7, verso 19. Un hermano o una hermana que nos pueda ayudar con la lectura. Amén, hermano. Dice Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, es importante la santificación. Es importante, hermanos, que como iglesia, como cuerpo de Cristo, vivamos en santificación. Hoy, hermanos, venimos a la iglesia el día sábado. ¿Cómo vivimos entre semana? ¿Quién lo sabe, hermano? ¿Qué es lo que hicimos entre semana? ¿Quién lo sabe? ¿Será que me he santificado para Dios? ¿Será que vengo el sábado y aquí alabo a Dios? Vengo y entrego mi ofrenda a Dios. Pero entre semana, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Me estoy santificando? ¿Me estoy consagrando para Dios? ¿O solo me santifico el día sábado y me veo radiante como hermano? ¿Qué estoy haciendo yo, hermano? Entonces es importante la fe, la confianza, la obediencia y la santificación, hermanos. Donde quiera que usted esté, hermano joven, donde quiera que usted ande, aunque no esté en la iglesia, hermanos, tiene que santificarse. Miramos también la presencia de Dios, la importancia de la presencia de Dios. ¿Cree que es tan importante la presencia de Dios, hermano? Amén, hermanos. Para que podamos alcanzar nuestras metas como iglesia, necesitamos primeramente la presencia de Dios obrando en nuestras vidas. Pero la pregunta, hermanos, ¿usted está experimentando la presencia de Dios? ¿Qué cree que para experimentar la presencia de Dios, qué se necesita, hermano? Dos cosas que hablamos anteriormente: obediencia y santificación. Porque sin la obediencia, sin la santificación, ¿cómo podré sentir la presencia de Dios? ¿Será posible vivir en pecado y sentir la presencia de Dios? Hermanos, el Señor demanda: tengan fe, tengan confianza, sean obedientes, vivan en santidad y van a experimentar las maravillas de Dios. El Josué les dijo, Moisés les dijo: santifíquense, santificaos. Miramos que la presencia de Dios, hermanos, es importante. Éxodo capítulo 33, verso 15. ¿Qué es lo que dice, hermanos? ¿Qué es lo que dice Moisés? Éxodo capítulo 33, verso 15. Y pongan atención, hermanos, a la palabra de Dios, porque esto debiera ser, hermanos, como directores, como obreros, las palabras que resuenen en nuestros labios. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no está con nosotros, no nos lleves a un caminar de dificultades. Pero si tu presencia está con nosotros, heme aquí, envíame a mí. Lo más importante, hermanos, en nuestra vida, en lo que emprendamos como iglesia, es la presencia de Dios obrando en nuestro entorno.
Miramos entonces la obediencia, la santificación, experimentar la presencia de Dios y renunciar, hermanos. Y renunciar, hermanos, a lo que nos conduce a lo contrario de la voluntad de Dios. Necesitamos también, hermanos, perseverancia y necesitamos dominio propio. Necesitamos ser perseverantes. ¿Cree que es importante la perseverancia, hermanos? Amén, hermanos. Seamos perseverantes. Vamos a ir a Números capítulo 14, verso 23. ¿Alguna hermana que le quiera dar lectura? El libro de Números, verso 14, verso 23, un hermano. Vamos a leer el verso 20, voy a leerlo, gracias hermana Sheila, nos dice, y miramos que como título, hermanos, dice Jehová castiga a quién, hermanos, a Israel. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, ya ¿cuántas veces? 10 veces, y no han oído mi voz, no han oído mi voz. No verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Hermanos, miramos aquí los conflictos, hermanos, que presentaban. Y miramos entonces que necesitamos ser perseverantes en la promesa de Dios. Dominar nuestras incertidumbres, nuestras inseguridades. Porque es importante o es fundamental para el viaje que nosotros estamos emprendiendo como directores, como obreros, como maestros. Es importante, hermanos, preservar, ser perseverantes en lo que hacemos. Hay algo, hermanos, que realmente yo admiro. Hay algo que yo admiro, hermanos, y les invito a que se pongan de pie. No porque se están durmiendo, hermanos, no. Solo quiero que nos estiremos un poco. Hay algo, hermanos, que yo admiro de los nuevos obreros que se están integrando. Y estos hermanos obreros, hermanos, están presentes en las clases los lunes. Pero más admiro a un hermano por particular, nuestro hermano Yender, no está entre nosotros. Pero hermano, este hermano nos enseña que el querer es poder. Y miramos cómo el hermano Yender se conecta desde su trabajo para tener capacitación de obreros de escuela sabática. Y yo le digo, hermanos, wow, esto nunca lo había visto. Bueno, yo nunca lo había visto porque es algo que está dispuesto a que tal vez lo regañen en el trabajo, pero él está ahí, hermanos. ¿Cómo está? Constante. Créanlo o no, hermanos, nuestro hermano va a llegar a ser un buen obrero, un buen predicador. Tome su lugar, hermano. Porque se necesita constancia, ser perseverante en lo que realizamos. Nuestro hermano, miramos a hombres dispuestos, después de llegar cansados del trabajo, conectarse, y miramos, hermanos, que están dispuestos a la preparación. Lo que puede detenernos para poder ingresar a la tierra prometida, hermanos. Una de las cosas que pasa en nuestra vida más constante, que es, hermanos, la incredulidad. Cuando llega la incredulidad, hermanos, se detiene todo. La generación que salió de Egipto, hermanos, ¿será que creyó a Dios que iban a ser victoriosos, iban a poseer la tierra?
¿Cuántas veces ya le habían tentado al Señor? 10 veces. Habían irritado a Dios, hermanos, que los sacó, que les enseñó su poder, que hizo maravillas en la tierra de Egipto. Y con todo eso, miramos que no creyó en lo que Dios, en que Dios les daría la victoria. Cuando llegan allá y Josué dice, y Caleb, si Dios nos ha dado la tierra, esos hombres los comeremos como a pan. Pero hay otros que se atemorizaron cuando miraron las dificultades. ¿Y qué es lo que hicieron? Retrocedieron, hermanos. No creyeron a Dios. Entonces miramos que puede traer repercusiones de la incredulidad a ser incrédulos para poder obtener la tierra prometida. Hermanos, también miramos que la desobediencia y la falta de fe de la generación anterior llevó su castigo. ¿Fueron castigados, hermanos, esa generación? Sí, hermanos. El Señor nos hizo caminar y vagar por el desierto por la incredulidad, la falta de satisfacción. Miramos que el pecado, hermanos, miramos cómo el pecado muestra cómo un acto personal trajo derrota y la necesidad de quitar o de avanzar, hermanos, en el camino a la tierra prometida. Vamos a leer estos últimos versos, hermanos. Vamos a ir al libro de Josué. En Josué capítulo 7, verso 10. ¿Qué es lo que Dios, hermanos, quiere darnos a conocer? ¿Qué es lo que nuestro Dios nos está tratando de que nosotros comprendamos? Josué capítulo 7, verso 10 al 15. Entonces miramos, hermanos, que el pecado, como el pecado, hermanos, tal vez de un acto personal, de algo personal de alguien, trae derrotas y trae necesidades de cómo eso obstaculiza, hermanos, que avancemos. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. En el verso 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postraste así tu rostro? ¿Qué es lo que dice Josué, hermano? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo le mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente ¿a quiénes, hermanos? Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de entre en medio de vosotros. Levántate, ¿qué es lo que dice nuestro Dios? Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercáis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y las familias que Jehová tomare se acercará por sus casas, y las casas que Jehová tomare se acercará por los varones. Miramos entonces, hermanos, que, hermanos, tiene implicaciones el pecado de uno. Sí, hermanos, si el pecado de uno puede detener el caminar de la obra de Dios. La presencia de Dios, ¿qué iba a hacer con el pueblo, hermano? Si había pecado, la presencia de Dios, ¿qué iba a hacer? Se iba a apartar de la presencia y Él los iba a entregar a sus enemigos. Entonces es importante la fe, la confianza, la obediencia, la santidad, la presencia de Dios, renunciar a nuestros ídolos, al pecado, tener perseverancia, vivir, hermanos, con, ¿verdad?, con la presencia de nuestro Dios.
Hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que la presencia de Dios no se aparte de nosotros, hermanos. Porque el pecado de uno va a ser también que el pueblo, que la presencia de Dios pueda hacerse un lado, hermano. Pero que el Señor nos ayude a cumplir cada propósito y cada plan que hemos emprendido en la voluntad de nuestro Dios. Pásamos.